Bueno, gente, hoy quiero mandar un mensaje a todas esas almas caídas que durante esta semana han estado diciendo que el Barça estaba muerto. Un minuto de silencio. Pues jódete que estamos vivas. Estamos más vivas que nunca. Ahora lo decís por ahí. A ver, ¿quién tiene algo que decir ahora? Venga, ¿quién tiene algo que decir ahora? Que sí, que es el segundo partido, jornada 2, que sí, que todo lo que queráis. Pero el Barça ha hecho cambios y estamos aquí para comentarlos. Llevo hoy la camiseta de Irene Paredes que podéis conseguir en futbolez.co con el código Sanchis15, un 15% de descuento vais a tener en vuestra compra. Así que ya lo sabéis, cajita de descripción, ahí tenéis el link, entráis, compráis, Sanchis15, 15% de descuento. Antes que nada, suscríbete, dale me gusta y comenta qué te ha parecido este partido. Y puedes ser miembro de este canal por solo €1. Vamos a empezar, gente, por los 11, porque vi un poco de drama por Twitter, cosa que no entendí, sinceramente, porque pienso realmente que no fue un mal 11. De hecho, en la previa hicimos un 11 bastante parecido a lo que puso Pera Romeo al final. Muchos me decíais en comentarios, ¿no va a sentar a Alexia? Pues lo hizo. Primer partido sentó a Patri, segundo partido ha sentado a Alexia y esperemos que en el tercero siente a Aitana. ¿Por qué? Pues un poco por llevar esta cosa de tratar de que nuestro centro del campo tenga aire suficiente hasta final de temporada. Haría lo mismo con nuestros extremos, incluso con nuestra delantera, pero es cierto que nuestros extremos son un poco frágiles y no hay mucho recambio, pero también hablaremos de ello porque Vicky López... Muy buena, nena. Muy buena. Salimos con Kika de inicio, con Vicky sustituyendo a Graham por su lesión, con Salma en un extremo, también hablaremos de ello, con una línea defensiva estupenda. A mí me encantó el trabajo que hicieron Mapi y Paredes. Realmente lo de Paredes es inaudito. Ella dijo, lo único que me falta para ser más perfecta todavía y más madre y jefa todavía es saber tirar faltas, y la primera que tuvo casi la enchufa. Cuidado, ojo, cuidado con Paredes y esas faltas y esas jugadas de estrategia a balón parado. Ya no solo es que remate de cabeza y tengamos un cuidado con Paredes en faltas, sino que también las tira. Cuidado, sinceramente... Luego hablaremos del banquillazo a Alexia y a Pina por todo este drama que ha habido por redes sociales, que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque estoy bastante de acuerdo con el 11, de hecho. Pero bueno, luego al final del vídeo, si queréis, hacemos un pequeño apartado para esto. Pensaba que iba a ser un partido más difícil, sinceramente. De hecho, yo en la previa dije que me esperaba un partidazo contra el Athletic Club, pero no por lo, digamos, sencillo que iba a ser marcar, sino por el planteamiento de estilo de juego, porque además en el partido anterior, que jugamos en San Mamés también, nos costó mucho entrar y la verdad me generaba ciertas dudas, pero la verdad se me desaparecieron todas enseguida, nada más empezar el partido, porque... el partido ha tenido un montón de goles. 8 goles, de hecho. 1-8 que quedó este partido, con primeros goles de Vicky, Patri, Payor, otro de Payor, uno de Nanclaes en propia puerta que al final la liga se lo ha dado a Kika. Luego en la vuelta de la media parte nos marcó Zubieta porque pilló a Cata adelantada. Luego marcó Aitana, Vicky y Aitana. O sea, tenemos doblete de casi todas las goleadoras realmente, excepto de Patri y de Kika. Cosa que dice mucho de la efectividad de este equipo. Un golazo de Patri, gente, desde el centro del campo, un guijarrazo en toda regla. Yo la echaba de menos ya en este sentido y creo que hemos vuelto a recuperar esa Patri que nos da tanto, esa Patri que descansada pues puede ser la mejor jugadora del mundo. Y, destacar el partido de Mapi, hubo una salida de Cata bastante dudosa, me pareció bien que saliera, era un momento donde podía salir, pero esa doble salida, la primera vez despeja mal y tiene que intentar despejar esa segunda, nos pillan sin portera y tiene que ser Mapi la que saque ese balón desde la línea casi de portería. O sea, era un gol asegurado que con un cabezazo quita Mapi del marcador del Athletic Club de Bilbao.
Kika y Payor me gustaron mucho, sobre todo Kika. Creo que no se notó para nada la ausencia de Alexia. Sabéis que yo soy muy fan de Alexia y que siempre voy a querer que juegue Alexia, pero también siempre quiero que juegue al máximo nivel y para eso tiene que descansar. Que eso es lo que muchos y muchas no entendéis, gente. Tenemos una plantilla corta, hay que metérselo en la cabeza. Por tanto, si empezamos a poner a las titulares todos los partidos en el inicio de temporada, cuando llegue la Champions estarán muertas. Joder, si es que pusimos a Graham en el primer partido y ya la tenemos lesionada. Y no sabemos ni para cuánto tiempo. Es que claro, vamos a esperarnos un poco. Vamos a ser un poco más cautos. Y tratar de darle un poco de valor a las jugadoras de banquillo que tenemos, que son muy buenas. Y ayer Kika lo demostró. Me encantó su partido. Creo que al principio sí que es verdad que le costó un poco, que erraba algunos pases que eran prácticamente sencillos, pero que luego en lo que es la creación de juego y de gol dio muchas asistencias y para mí fue una de las mejores, sin duda. Luego Payor, que también me gustó porque aprovechó mucho las ocasiones, no tanto como Salma, por ejemplo, que me pareció probablemente la peor del partido. No quiero individualizar en ella, pero se me hace bastante complicado cuando en este partido a mí personalmente sí que me molestó. Yo dije que en el anterior partido no me molestó, pero en este partido sí que me molestó, no porque fallara, sino porque entorpecía un poco ese juego combinativo de toque de primeras, porque a ella le cuesta más combinar. Entonces cada vez que llegaba el balón a Salma, creo que estaba un poco perdida, ya no solo en intentar meter el balón en portería, que no lo conseguía, sino en combinar. Muchos lo habéis puesto por Twitter que sí, que estaba mejor y tal. Yo sinceramente no lo vi, o personalmente a mí no me gustó tanto como lo visteis vosotros y vosotras. Vicky, tema Vicky. ¿Hay alternativa a Graham? La hay. Vicky López hizo un partido muy bueno, no se notó en exceso la ausencia de Graham. También pienso que funcionaron muy bien el centro del campo y un poco Esme creando juego. Entonces creo que tampoco se notó mucho la ausencia por eso y por el estilo de juego que planteó el Athletic. Me gustaría ver jugar a Vicky en un estilo de juego más encerradas dentro, porque la hemos visto y no se le ha dado muy bien, especialmente esa banda en equipos encerrados, pero en este partido cumplió muy bien y no se notó la ausencia de Graham, aunque sigo diciendo que personalmente me gusta más Vicky en el centro del campo, por las cualidades que tienen simplemente, gente. Luego también quiero hablar de el VAR, que hay un gol de Kika que sin el semiautomático es muy complicado dar ese gol. Al final la árbitra nos lo dio, pero son unas imágenes que, joder, es que ni con un Nokia, ni con mi cámara webcam desde lo más alto de San Mamés hubieras tenido una imagen con tan mala calidad, porque además le aplicaron zoom, gente, entonces no se veía nada. Claro, sin el semiautomático para los fueras de juego, sin el ojo de halcón sin la cosa esta de que a la árbitra creo que es que le vibra el reloj para dar el gol. Es muy complicado, es muy complicado. Suerte que no estuvo tanto tiempo realmente revisándolo, o sea, lo tuvieron bastante claro, aunque fuera con estas imágenes, ya os digo que bastante mierdosas. Una presión alta que me gustó mucho porque era una presión alta yendo 1-5. Es que me pareció destacable porque creo que es un poco lo que le pedíamos al Barça en el inicio de la temporada pasada. Y oye, estoy muy contenta por ello. Y también muy contenta por el 11 y los cambios. Creo que es un punto a favor de Pere Romeu y sabéis que no soy la máxima defensora de este entrenador, ni lo he sido nunca, pero no voy a atizar cuando no lo merece. Es que por Twitter he visto mucho drama porque no jugara a Alexia. Gente, soy la primera yo que dramo por no ver a Alexia en un partido, pero joder, es que el partido no salió ni tan mal. Ni tan mal. Hay que darle descanso a estas jugadoras. ¿Para qué vas a sacar a Alexia cuando vas 1-5? Tendrás que sacar a otras jugadoras que tienen menos rodaje y que tienen que probarlas más. ¿Por qué? Pues porque igual
igual las necesitas en partidos menos, digamos, con menos exigencia. Y creo que también hay que darle ese espacio. Y creo que jugadoras como Patri, como Alexia o como Aitana deben y pueden entenderlo. Y si no lo hacen, creo que no es el sitio o no saben, no están ubicadas en la temporada en la que estamos. Lo que no puede ser, gente, es que en la temporada pasada estuviéramos criticando a Pere Romeu diciéndole que no hacía los suficientes cambios, las suficientes rotaciones, o que cuando las hacía ponía un equipo totalmente nuevo y que ese equipo totalmente nuevo no funcionaba. Y ahora estemos criticando que Pere Romeu esté haciendo esas rotaciones que le pedimos en la temporada pasada. Esas rotaciones que implicaba unir jugadoras canteranas o jugadoras de banquillo que no solían jugar con jugadoras del 11 titular, del 11 prototipo, del 11 que te iba a jugar Champions. No podemos criticar lo que hemos criticado antes, porque no tiene sentido, gente. Y hay que pensar un poco antes de tuitear. Y hay que pensar sobre todo en el contexto en el que estamos, en la situación en el que estamos. ¿Qué pasa si Alexia, siendo yo la mayor fan de Alexia, vuelvo a repetir, qué pasa si Alexia se pierde una unidad de partido de Liga F que ya está cerrado? No pasa nada. No pasa nada. ¿Vosotros de verdad no creéis que si el partido hubiera estado estancado a mitad de tiempo, no hubiera sacado a Alexia a mitad de tiempo? Por supuesto que sí. Pero si el partido va 0-4 en la mitad, no va a sacar a Alexia. No lo va a hacer porque no es necesario, gente, porque está cerrado ya. Porque no va a pasar absolutamente nada. Entonces, prefiero que saque a jugadoras que necesitan tener ese rodaje. Prefiero que saque a una Aisha, que muy buen partido, a una Sydney, que necesitaba esos minutos después de tener pues los problemas que tuvo en México. Creo que es bueno que haga eso y no lo voy a criticar. Y luego, hemos empezado diciendo este vídeo, un recuerdo, un saludo a las almas caídas que decían que el Barça estaba muerto por todas las salidas que habíamos tenido. ¿De verdad no se confiaba en este Barça? Podemos dejar un poco la crítica de lado y empezar a pensar con un poco más de positivismo y pensar que igual esta situación que nos ha tocado vivir, que no es fácil para nadie, hace que estas dificultades nos hagan más fuertes y que te fuerce a hacer rotaciones, te fuerce a aceptar banquillazos, te fuerce a estar en equipo y no pensar en individualidades. Y creo que como afición también tenemos que empezar a pensar en equipo y no en individualidades de, oh, es que mi jugadora preferida no ha jugado. No, perdona. Tu jugadora preferida no ha jugado, pero va a poder jugar. Es que hay un montón de partidos en Liga F. Es que tienes 30 partidos en Liga F. Te vas a cansar de verlas jugar. Calma, jornada 2, gente. A ver qué pasa. A ver qué pasa en el siguiente partido. Siguiente partido, Barça, Johan, Barça, Dux Logroño. Próximo viernes 12 a las 8 de la noche. Partido fácil, haremos la previa. Nos vemos ahí y mañana lo de los lunes. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!